Una explosión sacudió el almacén, pero para Isaac eso era lo de menos. Tenía problemas mucho más graves. El supresor de su misión no funcionó. Desesperado, tomó otra dosis, pero nada. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Empapado en sudor, perdió el control. Isaac intentó aliviarse, pero lo atraparon. Para Félix, ver esa escena no fue nada nuevo. Había visto omegas en celo antes. Se acercó al castaño y preguntó si era un omega. Isaac solo temblaba, no por el extraño, sino por su rostro, demasiado familiar. Aprovechando el momento, Félix le sujetó el rostro, seguro de que no recordaría nada. El rubio hizo preguntas provocadoras, y el hombre, sin poder contenerse, rogó por ayuda. 4 años después, Isaac trabajaba tarde en su floristería cuando sonó la campana. Avisó que estaba cerrado, pero a los 3 hombres que entraron no les importó. Susurraban entre ellos. Isaac se congeló al reconocer a uno. Era Félix, el mismo hombre con el que fue forzado en aquel almacén. Radiante, el rubio se acercó, extendió dinero y pidió un ramo para una dama. Sacudido por esa mirada fija, el florista se encogió, repitiendo que estaba cerrado y no podía ayudarlo. Uno de los acompañantes gritó quejándose del servicio. Félix lo calló y se acomodó sobre el mostrador con una sonrisa. Apoyando la cabeza, propuso algo: pagar el doble por el ramo. La oferta tentó a Isaac por un instante porque el dinero extra siempre viene bien. Resignado, se puso a preparar las flores. Preguntó por preferencias, pero al cliente no le importó, dejando todo a su criterio. Solo pidió evitar las rosas por sus espinas. Sin decir palabra, Isaac armó el ramo, concentrado al máximo. Félix lo observaba como queriendo perforarlo con la mirada. Para romper el silencio, Félix preguntó si siempre era tan antipático. No servía para esto, le dijo, cuestionando su capacidad de atención. Isaac suspiró, admitiendo ser un mal conversador, y siguió trabajando. El resto del tiempo pasó en silencio hasta que el ramo estuvo listo. Aunque lucía algo arrugado, tras verlo desde todos los ángulos, Félix admitió que las flores estaban bien, pero el envoltorio dejaba que desear. Isaac ofreció devolver el dinero si no le gustaba, pero él se negó. Con desdén, el rubio se dio la vuelta, llamando a Isaac frío y cortante. Félix no entendía su forma de trabajar, y al hablar, tiró unos papeles de la mesa. Sus ojos fueron directo a una carta en un libro con el nombre de Benjamín. Frunció el ceño, pero luego se relajó, elogiando la caligrafía de Isaac. El castaño entró en pánico y ocultó la carta, pero Félix insistió en saber quién era Benjamín. El florista se negó, alegando que era algo personal, sin importancia para nadie más. El rubio se encogió de hombros y tomó una tarjeta. Curioso, preguntó si Isaac siempre era tan sombrío, incluso en la intimidad, o si hoy era la excepción. Isaac calló, viendo al engreído de Félix, deseando que se fueran. Por suerte, no tardaron, y al poco, el rubio se dirigió a la puerta, agradeciendo el esfuerzo. En cuanto la campana sonó, marcando su salida, Isaac pudo por fin exhalar. Se hundió en la silla, bajando la cabeza, admitiendo su agotamiento. 4 años atrás, en el almacén, cuando ese alfa lo dominó, Isaac supo que nada bueno saldría de ahí. Félix, en cambio, no se preocupó ni un poco. Solo quería conseguir lo que deseaba. Una semana después, volvió a la tienda, tomando a Isaac desprevenido. Félix se sorprendió de que lo recordara, pero Isaac lo ignoró, soltando un cumplido casual sobre su apariencia. Eso levantó el ánimo de Félix al instante. No esperaba ese comentario tan pronto. Isaac suspiró, de espaldas al visitante, y preguntó qué flores buscaba ahora. La respuesta fue rápida, pero lejos de ser amable. El clic del seguro sonó, y un cañón frío presionó su sien. El corazón de Isaac dio un vuelco, mientras Félix sonreía levemente. Isaac estaba seguro de que Félix lo había reconocido desde el primer instante. Tragando saliva, el florista lo llamó por su nombre, el infame traficante de armas. Al oírlo, el rubio bajó el arma, fascinado de que un simple florista supiera quién era. Todo había sido un montaje. Resulta que Félix había hecho una apuesta con Tony, su guardaespaldas. Perdió, pero no parecía molesto. Al contrario, elogió a Tony por su atención. Mientras tanto, Isaac observaba en silencio, tratando de procesar que el rubio fuera capaz de tal locura. Todo por una apuesta. El Félix que Isaac conocía por los diarios no encajaba con el hombre frente a él. A sus 30 años era el mayor traficante.
de ascendencia ítaloamericana, financiaba el desarrollo y venta de armas bajo la fachada de negocios legítimos, acumulando riqueza y poder. Los métodos de Félix eran tan peligrosos y despiadados como los de cualquier sindicato criminal. Incluso se rumoreaba que su abuelo fue de la mafia italiana. Por eso muchas organizaciones buscaban capturarlo. Isaac no entendía cómo caminaba tan libre a plena luz del día. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una pregunta del rubio, que quería saber qué decían exactamente los periódicos sobre él. Tras pensarlo un poco, el florista recordó cómo hace 4 años hallaron una base secreta en una isla de Sudamérica. Pese a la búsqueda urgente de la CIA, no encontraron nada. Félix fue detenido, pero salió libre por falta de pruebas. Félix se sorprendió de que Isaac supiera tanto, admitiendo que ese incidente le causó irritación y muchos problemas. Recostado en el mostrador, Félix preguntó si sabía algo más, pero eso era todo lo que Isaac conocía. La charla parecía terminada, pero Félix estalló de repente y agarró a Isaac por el rostro. Le molestaba que Isaac, sabiendo quién era, actuara con tanta indiferencia. Para Isaac un cliente era solo un cliente, nada más. El rubio se burló, acercándose y comentando que era un hombre realmente extraño, aunque no sabía si era por valentía o estupidez. Mirándolo fijamente, Félix lanzó otra pregunta provocadora. ¿Se habían conocido antes? Isaac se puso visiblemente nervioso y respondió rápido que el hombre vino hace una semana a comprar un ramo de flores. Al ver que no sacaría nada más, Félix soltó a Isaac y se dio la vuelta. Aceptando su versión, cruzado de brazos, le pidió que le preparara otro ramo. Tras un momento ya más calmado, el rubio se disculpó por su rudeza, justificándose con su sorpresa por haber sido reconocido. Con una leve sonrisa, Isaac sugirió que Félix pudo pensar que era del FBI, la CIA o quizás de una banda. Félix confirmó sus sospechas, enfatizando que la torpeza de Isaac para envolver flores lo había puesto alerta. Isaac repitió que era solo un florista común sin mucha habilidad, pero para Félix aquello sonó a desafío. Mirando a su alrededor, Félix notó el desorden y, con audacia, empezó a hurgar entre las cosas de Isaac, sacando la carta para Benjamín. Félix quiso leerla, pero Isaac la arrebató y la guardó en un cajón. Su expresión mostraba claramente su molestia. Al rubio, obviamente, no le importó. Félix insistió, especulando que Benjamín sería un amante. Isaac evitó la pregunta, preguntando si prefería rosa o beige. Pero Félix persistió, diciendo que el florista parecía un beta, no un omega. Isaac se quedó helado, seguido del comentario de que los omegas solían irritarlo. Con voz temblorosa, Isaac anunció que habían llegado calas frescas y hermosas, y que quería hacerlas el centro del ramo. Poco después de recibir sus flores, Félix se fue, dejando el doble de pago. Repasando los hechos, Isaac rogó en silencio al universo que aquel hombre nunca volviera a pisar su tienda. En otro día laboral, aburrido sin clientes, Isaac escribía una carta a Benjamín murmurando por accidente cuánto lo extrañaba. Félix, que entró sin ser visto, escuchó todo y su aparición asustó al florista, haciéndolo saltar. Al mirar hacia arriba, Isaac deseó nunca ver más al rubio, pero la vida rara vez salía como quería. Guardando la carta apresurado, Isaac preguntó qué ramo quería esta vez, pero Félix esquivó la cuestión. Con tono burlón, Félix preguntó si pensaba enviar todas esas cartas que escribía. El castaño respondió que sí, pero Félix no le creyó, presionando para confirmar si de verdad extrañaba tanto a ese tal Benjamín. Avergonzado y bajando la mirada, Isaac admitió que sí, lo extrañaba terriblemente. Esa respuesta irritó a Félix, quien resopló con frustración y se dio la vuelta en silencio. Volviendo a las flores, Félix tomó un ramo cercano y preguntó si le gustaba. El ramo era de orquídeas Cattleya, con sus flores brillantes, elegantes y seductoras, a menudo llamadas las flores de la seducción. Esa descripción le iba perfecta a Félix, algo que Isaac notó en silencio mientras respondía que sí, le gustaban mucho. Félix pidió envolverlo de inmediato e Isaac se puso a trabajar, preguntándose qué tramaba este cliente tan persistente. Una vez listo el ramo, Isaac se lo entregó a Félix, quien lo sostuvo un momento antes de extendérselo de vuelta, declarando que era un regalo. Isaac se sorprendió, dudando antes de preguntar por qué el rubio se lo daba. Félix no se contuvo. Félix admitió abiertamente su interés por Isaac, pero solo logró una expresión de confusión en sus ojos. Al preguntarle por qué se fijaba en él, el rubio se puso nervioso,
confesando que no podía dejar de pensar en Isaac, pero no entendía el motivo. Por eso volvía a la floristería, gastando fortunas en esos ramos tan espantosos. Isaac agradecía el detalle, pero claramente no quería nada con alguien tan acostumbrado a salirse siempre con la suya. Isaac tuvo que rechazarlo. Félix no lo creía y preguntó el motivo, lanzando un nombre al aire, Benjamín, y acertó. Félix cambió su tono por uno más frío y exigente. ¿Se daba cuenta el florista de que era el primero en rechazarlo? Suspirando, Isaac desvió la mirada pero se mantuvo firme. Félix no aceptaba un no. Le advirtió que lo pensara bien, amenazando con que se arrepentiría de su negativa. Al ver la sonrisa de Isaac, Félix se sonrojó inesperadamente, sintiendo el calor subir por sus mejillas. Le pidió que cuidara el regalo y le dio tiempo para pensarlo hasta su próxima visita, marchándose con paso firme. Se notaba que estaba dividido entre el enfado y la vergüenza. Tony, que observaba desde el sofá, se acercó a Isaac antes de irse. Le contó que el jefe ya había estado con alguien igual a él, que tampoco lo quiso al principio, pero Félix lo sedujo igual, así que Tony le aconsejó que huyera mientras pudiera. Las cosas se ponían feas. Desde que Félix apareció en la tienda, Isaac lo reconoció de inmediato y lamentó no haber escapado aquel primer día. De camino a casa, Félix echaba chispas por el atrevimiento del florista, aunque no podía negar que Isaac era bellísimo. Su humor mejoró al recordar su sonrisa. De repente, Tony sugirió castigar a Isaac por insultar al jefe. Félix lo calló con un gesto y ordenó capturar a ese Benjamín de inmediato. No le importaba quién fuera. Solo quería encargarse de él para reclamar a Isaac. Hace 4 años, cuando construían su base secreta en Sudamérica, compraron otra isla como señuelo para despistar al gobierno y a los militares, que siempre se metían donde no debían. Como esperaban, las fuerzas especiales atacaron la isla falsa, buscando una supuesta producción de armas ilegales. Tenían la victoria en la mano, pero a pesar de la trampa, Félix sufrió grandes pérdidas y debió negociar. Ese recuerdo aún le molestaba, pero lo que más le enfurecía ahora era el rechazo. Encontraron a Benjamín rápido. Félix no lo podía creer, así que Tony le sugirió verlo personalmente. Al notar la sonrisa de Tony, Félix supo que algo raro pasaba. Mientras tanto, los guardaespaldas miraban en el salón a un niño dormido, tan sereno como un ángel. Se maravillaban de su belleza, pero les inquietaba el parecido de sus ojos azules y pelo rubio con los de su jefe. Poco después, Félix entró en la sala y todos se pusieron firmes, esperando órdenes. Al ver al niño, Félix dudó antes de preguntar con frialdad, ¿qué es esto? Un escolta reportó que capturaron al Benjamín que pidió. Lo habían traído a la casa tal como ordenó. Sin embargo, Félix no recordaba haber pedido secuestrar a un niño, ni creía que él fuera la persona que buscaba. Chasqueó la lengua irritado. Félix se acercó al sofá, esperando una explicación. Con el tiempo, el rubio supo que Isaac era el padre del niño, aunque no había pruebas. En el certificado de nacimiento no aparecía ningún padre, y en los documentos Isaac figuraba solo como un pariente. El niño vivía con su abuela, a quien Isaac enviaba cartas frecuentemente. Aunque no era el padre oficial, enviaba dinero para mantenerlo usando cuentas bajo nombres falsos. Félix ya había deducido que Isaac ocultaba su identidad, lo cual solo alimentaba su curiosidad. 2 cosas le resultaban extrañas: ¿por qué Isaac ayudaba tanto a un niño lejano y por qué ocultaba tanto quién era? Algo no encajaba, pero aún le intrigaba por qué el florista llamaba al niño querido Benjamín. Las voces despertaron al niño y todos se alarmaron. Benjamín comenzó a llorar, creando un caos total en la habitación. Intentaron de todo, pero no lograban calmar al pequeño. Cuanto más lloraba, más se agitaba Félix. Se levantó de su asiento y caminó hacia Benjamín, ordenándole bruscamente que parara. Para sorpresa de todos, el niño se calló, mirando a Félix con sus brillantes ojos azules. Solo un ciego ignoraría el parecido increíble entre ambos. Y Félix incluso comentó que el niño no se parecía en nada a Isaac. Tony soltó un suspiro, sin saber cómo explicarle al jefe que él y el niño eran prácticamente iguales. Hablando brevemente con el niño, Félix confirmó que se llamaba Benjamin y tenía 3 años. Incluso a un lado, Tony podía sentir las feromonas alfa emanando del niño, tan fuertes como las del propio Félix. Un alfa tan dominante solo nacía de 2 alfas, pero según lo que sabían, Isaac era un beta. Imposible que fuera el padre de un niño con feromonas tan intensas. Seguí hablando con Benjamín. Descubrí que el padre de Félix trabajaba en una floristería. De pronto,
La puerta se abrió de golpe y mis hombres reaccionaron, listos para atacar. Isaac entró, aterrado por la desaparición de su hijo. Había logrado encontrarnos, luchando por recuperar el aliento. Isaac me lanzó una mirada asesina, pero entonces Benjamín, ahí sentado, gritó emocionado al verlo. El pequeño corrió a sus brazos, ignorando las armas que lo apuntaban, como si nada más importara. Isaac cayó de rodillas, abrazándolo fuerte, aliviado de que estuviera a salvo. Yo solo observaba la escena en silencio. Sin saber qué decir, se puso en pie y fulminó a todos con la mirada, furioso, exigiendo explicaciones. Un escalofrío recorrió a mis hombres. Sabían que habían cometido un error imperdonable. Para salvar las apariencias me puse en pie. Les grité por ser tan inhumanos con un niño tan dulce. Mis guardias me miraron, totalmente confundidos por mi actitud. Se quedaron callados, entendiendo el teatro. Por mis órdenes, salieron de la sala, dejándonos solos con Benjamín. Antes de irse, Tony me lanzó una mirada, notando que el hombre frente a él no se parecía en nada al jefe de siempre. Él creía saber la verdad. Me moría de miedo por ser odiado por el florista, y eso lo inquietaba profundamente. Un silencio pesado nos envolvió hasta que me disculpé por el inconveniente. Isaac no dijo nada, solo me miraba con desprecio, y justo cuando extendí mi mano, Isaac habló. Naturalmente le parecía despreciable lo que había hecho. Fuera quien fuera, algunas cosas no tienen perdón. Lo entendí, admití mi culpa y me disculpé de nuevo, aunque las palabras no bastaban. Isaac solo quería asegurar que nada así volviera a ocurrir, y sobre todo, que yo no volviera a pisar su floristería. Esa última petición me sorprendió, y luego me llenó de pánico. Casi me abalancé sobre él. Le rogué que me escuchara. La charla giró hacia el niño. Noté cuánto se parecía Benjamín a su padre, un parecido que no había visto antes. Los ojos de Isaac se abrieron de par en par. Nadie se lo había dicho nunca. Exhalé y le pedí que se quedara un poco más para hablar, ya que el niño había dejado de llorar. Pero Isaac estaba decidido a irse cuanto antes. Lo que no esperaba era que su propio hijo lo saboteara sin querer. Benjamín alcanzó las galletas de la mesa. Al verlo, agradecí en silencio a quien hubiera traído esas galletas. Al final, Isaac no tuvo más opción que quedarse, compartir las galletas con Benjamín y escuchar lo que tenía que decir. Comencé preguntando por la madre, solo para descubrir que Isaac era padre soltero, el florista. Estaba visiblemente irritado porque mis hombres habían descubierto secretos que tanto le costó ocultar. Al notar su molestia, me puse nervioso y expliqué que no ordené esa investigación. Fue pura casualidad que Tony diera con sus cuentas. Por pura suerte. Me disculpé de nuevo y le pedí que me explicara todo. Mi curiosidad superaba cualquier otra cosa. Isaac tenía sus razones, principalmente la persecución que sufría. Por desgracia, no podía revelar mucho más. Era información muy personal, no podía compartirla con cualquiera. Solo admitió que temía por la seguridad de Benjamín. Por eso no lo había registrado oficialmente. Pensativo, Isaac se desanimó. No importaba cuánto intentara protegerlo. Alguien como yo había descubierto la verdad y lo había raptado. Sus perseguidores podían hacer lo mismo. No podía hacerme su enemigo. Si intentaba huir, sería peor, así que Isaac decidió negociar con reticencia. Para ser exactos, fui yo quien ofreció ayuda, lo que sorprendió a Isaac. Quería garantizar la seguridad de su madre y de Benjamín. Escuchó mis sugerencias con cuidado. Primero, le recomendé mover la floristería cerca del pueblo, donde vivía el niño, y hacerlo de forma periódica. Eso, le expliqué, haría más difícil que sus enemigos lo rastrearan. Segundo, prometí asignar a mis mejores guardaespaldas para protegerlos a todos. Lo hacía en parte para expiar mis errores y porque genuinamente me gustaba. Eso a él no le sorprendió nada. Pero el resto sí, porque no había pensado en contratar guardaespaldas. Para él eso no bastaba, lo que me irritó mucho. Exigí saber quién lo perseguía. Suspirando, Isaac pidió 2 hombres para Benjamín y 2 para su madre. Por mi respuesta, entendió que él subestimaba las capacidades de mi gente. Sin embargo, Isaac se mantuvo firme, insistiendo en que fueran de mi círculo íntimo. No quería a cualquiera. La seguridad de su familia dependía de dejarla en manos de personas de confianza. Acepté a regañadientes, pero tenía una condición más. Si el trato terminaba, yo debía prometer no perseguirlo nunca más. Isaac sabía que mi generosidad tenía un precio y esperaba que yo pidiera algo a cambio. Para ser justos, propuso un arreglo mutuo. Sonaba razonable y yo, tomando un camino indirecto, le pregunté si tenía idea de qué podría querer yo a cambio.
Tras pensarlo bien y tapar los oídos de Benjamín, Isaac soltó directo que dormiría con Félix una vez por semana. Afuera, los guardaespaldas murmuraban entre ellos sobre lo que estaba pasando ahí dentro. Sospechaban que el niño era hijo del jefe, pues eran idénticos. Solo Tony encontraba todo esto muy extraño. Cuanto más pensaba en Isaac, más dudas tenía. Isaac conocía la verdadera identidad de Félix y aún así se atrevía a exigirle. Tony decidió descubrir la verdad sobre este florista y por qué necesitaba tanta protección. Al salir de sus pensamientos, llamó a los demás y les ordenó volver al trabajo. Los guardaespaldas estaban sorprendidos por la actitud de su jefe, pero no lo juzgaron. Después de todo, había notado cómo Félix miraba a Isaac con esa expresión de enamorado. Félix buscaba cualquier excusa para visitar la floristería y gastar fortunas en ramos inútiles. De pronto, a Tony se le ocurrió algo. Tenía que hacer una prueba de paternidad cuanto antes. Sería información valiosa para el jefe. Subió al auto, condujo hacia territorio desconocido para investigar, esperando revelar al menos un poco de este misterio. Mientras tanto, Isaac negociaba los términos, intentando sacar el mayor provecho posible. Pero Félix no era fácil de engañar. El rubio, que no aceptaba acuerdos que no le beneficiaran, le advirtió a Isaac que se preparara si quería mantener su interés por más tiempo. Tras cumplir su parte, Isaac sentía un dolor terrible en la espalda y la cadera. Le recordó a Félix que, aunque aceptó el trato semanal, las consecuencias se estaban volviendo insoportables. Recomponiéndose, Isaac se concentró en escribir otra postal para Benjamín, obsesionado con los osos de peluche. Isaac solo deseaba tomar la mano de su hijo y salir a un picnic o al parque en un día tan hermoso. Por suerte, sus pensamientos melancólicos fueron interrumpidos por la repentina aparición de Félix en la tienda. El moreno notó un cambio en su comportamiento, pero antes de hablar, el rubio sugirió dejar todo para dar un paseo. Félix prometió compensar a Isaac con el doble de sus ganancias diarias, así que no le dejó otra opción. Isaac esperaba muchas cosas, pero no una invitación a un paseo en barco. Como sufría de mareos severos, el movimiento lo dejó con náuseas, temblando y sin saber qué hacer. Conociendo la fama de Félix, Isaac dudaba de que no tuviera una agenda oculta, lo que lo mantenía tenso y suspicaz. Al recobrar el aliento, Isaac alzó la vista hacia el azul intenso del mar que le recordaba a los ojos de Félix. El hombre apareció tan rápido como hace una hora, disculpándose por la demora que atribuyó a unos asuntos pendientes. Preguntó cómo se sentía Isaac y se disculpó de nuevo por traerlo sin saberlo de sus mareos. Distante, Isaac preguntó para qué estaban allí, recibiendo solo una mirada de desaprobación. Chasqueando la lengua, Félix explicó que quería hablar en un lugar más agradable y le pidió que lo siguiera. Pronto, ambos estaban en un camarote con documentos sobre la mesa. Era un contrato legal meticulosamente redactado. Mientras las exigencias de Isaac seguían iguales, Félix añadió una pequeña modificación, una cláusula, que obligaba al beta a quedarse con él durante cada periodo de celo. El florista se sorprendió de que Félix lo quisiera solo a él, pero el rubio se encogió de hombros diciendo que era más satisfactorio tener una pareja constante que cambiar a cada rato. Cada vez más nervioso, Isaac explicó que no planeaba pasar tanto tiempo juntos y que estaba agotado, especialmente tras la noche anterior. Levantándose de la silla, Félix se acercó lentamente al sofá e inclinándose le susurró suavemente al oído. Confesó que no esperaba mucho de un beta, pero que tras dormir con alguien se había vuelto algo exigente. Félix solía perder el interés rápido, y ninguno de sus compañeros se quedaba mucho tiempo. Para ser más persuasivo, Félix liberó sus feromonas de alfa, explicando cuánto disfrutó a Isaac la noche anterior y cómo su interés no dejaba de crecer. El aroma llenó la habitación, acelerando el corazón de Isaac, cuya capacidad de autocontrol se desvanecía. En segundos, empezó a temblar al intensificarse las feromonas, dejando a Isaac totalmente indefenso, incluso con los supresores que había tomado. No importaba cuánto intentara convencer a Félix de quitar esa última cláusula, el rubio se mantuvo firme, ordenándole que firmara el documento. A punto de colapsar, Isaac volvió a la realidad cuando Félix le recordó que estaban en medio del mar abierto. Si no firmaba, no podría volver a casa, así que se resignó a su sombrío destino. Su única preocupación era qué pasaría si rompía el contrato. La respuesta estaba escrita al reverso del documento y, para su pesar, no era muy diferente de la cláusula anterior. Isaac habría preferido pagar una multa
Pero alguien como Félix no necesitaba dinero. La intimidad era lo único que deseaba. Decidido a presionar aún más, Félix declaró que él era el único capaz de proteger realmente a Benjamín. Para Isaac nada importaba más que su hijo, por lo que no le quedó más remedio que aceptar. Aún así, temía que las cosas salieran mal durante el celo de Félix, incluso con supresores. Si Félix descubriera que no es un beta sino un omega, todo se vendría abajo. Aún así, él no paraba de decirme cuánto apreciaba a Isaac, precisamente por ser beta. Félix admitía abiertamente que no quería hijos, evitando a los omegas durante sus celos, lo que hacía de Isaac el compañero ideal ante sus ojos. Isaac sabía que debía confesar la verdad, porque ocultarla rompería el contrato desde el inicio. Antes de firmar, Isaac pidió añadir una cláusula extra. Sin importar lo que pasara, Félix y su gente tenían prohibido dañar a Isaac o a su familia. Félix lo miró sorprendido, preguntando si de verdad creía que era capaz de algo así. Pero Isaac solo buscaba proteger a los suyos, nada más. Aunque a Félix le pareció absurdo, aceptó y pronto llamaron a un abogado para ajustar el contrato. Ninguna cláusula exigía que Isaac fuera beta, así que no estaba rompiendo ningún acuerdo. Al final, firmó, aunque su ansiedad por lo que vendría no desaparecía. Por su parte, Félix estaba encantado de terminar con el papeleo y decidió empezar con sus responsabilidades de inmediato antes de irse una semana al día siguiente. Justo cuando Félix se acercó a besarlo, Isaac le tapó la boca con la mano y se apartó, excusándose con que él también tenía una vida personal. Se refería al cumpleaños de Benjamín al día siguiente, pero a Félix parecía no importarle en absoluto.